Y revisando las noticias del mundo, me cuelgo de Hispan TV, Centroamérica, Cuba. Cuba no se opone a la participación de cubanos en conflicto de Ucrania. Así lo dijo un alto funcionario cubano, que La Habana no se opone a que sus ciudadanos participen legalmente de este conflicto del lado de Rusia, ¿no? No tenemos nada en contra de los cubanos que solamente quieren firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el ejército ruso. Así ha dicho el embajador de Cuba en Moscú, Julio Antonio Garmendia Peña, y hablando en una entrevista concedida este jueves a la cadena rusa de noticias Sputnik, el titular cubano, a referirse a los estafadores y bandidos que están en todas partes, que trafican con personas, ha dicho que su país se opone a la ilegalidad y operaciones que no tienen nada que ver con el ámbito legal. Al desarrollo de su postura, detalló que hay gente mala que, basándose en un tema tan importante como una operación militar, como son las relaciones entre Rusia y Cuba, quiere ganar dinero, quiere meterse billetes en el bolsillo. Mediante este comunicado, la Cancillería cubana indicó el 4 de septiembre que el Ministerio del Interior había detectado y trabajado en la neutralización de una red de tráfico de personas que operaría desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba en las operaciones bélicas en Ucrania. También la nota subraya que este país está actuando de manera enérgica contra quien participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercadería o mercenarismo. Cuba, aliado de Rusia de larga data, ha reafirmado una y otra vez su enorme apoyo a Moscú desde el comienzo del conflicto en Ucrania, mientras que las dos partes han aumentado sus cooperaciones económicas y militares, entre otras. En este sentido, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel fue uno de los primeros líderes que expresó solidaridad con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ante esta rebelión ya conocida de Wagner a finales del pasado junio. Entonces ya vamos entendiendo más o menos por dónde van las posturas. Cuba e Irán van a fortificar los nexos bilaterales en biotecnología. Esta noticia de Hispan TV. Cuba e Irán están dispuestos a fortalecer sus relaciones bilaterales, sobre todo en el campo de la cooperación biotecnología. El presidente de Cuba, Miguel Ángel Canel, se reunió este miércoles en La Habana con el vicepresidente de la República Islámica de Irán para asuntos de ciencia, tecnología y economía basada en el conocimiento. Ruhollah de Kani Firuz Abadi. Las partes abordaron las vías para potenciar el trabajo conjunto de las esferas identificadas como mutuamente beneficiosas, especialmente la biotecnología. Además, han ratificado la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales. El mandatario cubano ha agradecido mucho el permanente respaldo de Irán al reclamo por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla. Esto que está vigente desde hacía más de 6 décadas, 60 años. Además, ha expresado la oposición de La Habana a la imposición de sanciones unilaterales contra Irán y a los intentos por subvertir el orden interno del país persa. Díaz-Canel ha confirmado el excelente estado que tienen las relaciones bilaterales fortalecidas con la reciente visita a la isla caribeña del presidente iraní Seyed Ibrahim Raisi. La Habana y Teherán, tras el triunfo de la revolución islámica de Irán en 1979, mantiene una alianza estratégica y lazos de cooperación bilateral en energía, vivienda, comercio, industria, educación, agricultura, ciencia y tecnología y cultura, entre otros sectores. Ambos países se han respaldado mutuamente en distintas circunstancias y condenado las medidas agresivas del imperialismo estadounidense en su contra.
Bueno, en este informe contarte muertes por fentanilo en los Estados Unidos se han multiplicado en un 50%. Así las cosas. El número de muertos en Estados Unidos a causa de esta droga mezclado con otros estimulantes se ha multiplicado por más de 50% durante los últimos 10 años. Un artículo publicado este miércoles en la revista Addiction muestra que la proporción de muertes por sobredosis en Estados Unidos que involucran tanto fentanilo como estimulantes se ha multiplicado por más de 50 desde el año 2010, del 0.6 equivalente a 235 muertos en 2010 al 32.3, 34.429 muertes en 2021. Los números son resultado de una nueva investigación dirigida por la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, en que se alerta de la cuarta ola. Esta cuarta ola en la crisis de sobredosis de Estados Unidos, que comenzó con muertes por opioides recetados a principios de la década del 2000, y desde entonces esta ha continuado con otras drogas más. Vemos que me quedé con Rusia. Vemos que el uso de fentanilo con estimulantes está convirtiéndose rápidamente en la fuerza dominante de la crisis de sobredosis en los Estados Unidos. Así lo ha dicho el autor principal del estudio, Joseph Friedman. Al desarrollarse su postura, el investigador ha afirmado que el fentanilo ha comenzado una crisis por sobredosis en polisustancias. Esto significa que la gente mezcla fentanilo con otras drogas más, como los estimulantes e incontables sustancias sintéticas. No cabe duda que el fentanilo es el protagonista de la gran crisis que vive actualmente los Estados Unidos, pero por el consumo de drogas y sobredosis. Esto ha proseguido Friedman muchos riesgos para la salud y nuevos retos para el personal sanitario, agregando que hay muy poca experiencia comedida para el tratamiento de esta combinación letal, opioides y estimulantes, u opioides mezclados con otras drogas más. El fentanilo se desarrolló hace ya más de medio siglo como un método de uso médico para sustituir a la morfina, pero pasó del quirófano a las calles. Este opioide sintético es hasta 50 veces más fuerte que la propia heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Millones de musulmanes rememoran el fallecimiento del profeta de Islam. Millones de fieles musulmanes se congregan en este mausoleo del Imam Ali en la ciudad iraquí de Nayaf por el aniversario del fallecimiento de este profeta del Islam. Millones de creyentes musulmanes de diferentes ciudades de Irak y otros países árabes e islámicos están sumidos este jueves en un profundo duelo y congregados en la ceremonia especial que se realiza en Nayaf el día 28 de Safar, segundo mes del calendario islámico del año de la Égira lunar, que este año coincide con el 14 de septiembre, o sea, hoy. La ceremonia de luto se efectúa con las medidas para garantizar la seguridad de los peregrinos. Además, hay más de 100 puestos que les sirven comidas y bebidas endulzadas, así como lugares de acogida para pasar la noche. Así lo informa el canal iraní en árabe Al-Alam, el medio citando al jefe del comité de supervisión en los asuntos de los peregrinos del santuario de Imam Ali. Heydar al-Isabi ha declarado que se han considerado más de 12 lugares de distribución de alimentos que distribuyen más de 750.000 comidas diarias, además de frutas y comida rápida que se distribuyen las 24 horas del día. Fieles de este luto en aniversario a este fallecimiento del profeta de Islam, Hispan TV menciona que Irán y el mundo islámico están de luto por este aniversario. El Hazrat Muhammad nació en la Meca
Él en el año 570 después de Cristo y falleció en Medina, ambas en la actual Arabia Saudí, a los 63 años, después de 23 años de difundir el mensaje del Islam. Este día también se conmemora perdón, el aniversario del martirio del segundo imán de los chiíes y el nieto mayor del profeta del Islam, el imán Hassan. Nació en el año 625 después de Cristo y fue martirizado y envenenado por orden del califa Omeya Moawi en el año 670. Por allá fue enterrado en el cementerio de Baqi, situado en la ciudad de Medina.